Hoy en Medendipia hablaremos acerca de las hormonas sexuales femeninas y de la ovogénesis. La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, se lleva a cabo a partir de las células germinales primordiales. Estas células que se originan en el epiblasto migran hacia el saco vitelino y alrededor de la cuarta semana van a migrar hacia las gónadas en formación. La cuestión es que estas células van a estar constantemente dividiéndose por mitosis. Estas divisiones van a dar origen a las ovogonias en la mujer, y a su vez estas ovogonias continúan dividiéndose. Alrededor del cuarto mes se aprecian cúmulos de estas células que van a estar recubiertos por unas células epiteliales planas que pertenecen al ovario. Aquí tenemos una imagen del libro de embriología de Langman, donde se aprecian las ovogonias. Recordemos que estas están constantemente realizando mitosis, pero hay un momento en el que se detiene. Cuando dejan de hacer mitosis, ingresan a un proceso de meiosis que realmente no se va a completar con facilidad. Cuando ya se detienen, van a hacerlo específicamente en la profase 1 y siendo aún más específicos, en diploteno. Aquellas ovogonias que quedan en este estado de pausa reciben el nombre de ovocitos primarios. Alrededor del séptimo mes de estos cúmulos, cada célula desarrolla su propia cubierta. Entonces, esta conformación de células epiteliales planas rodeando los ovocitos primarios reciben el nombre de folículo primordial. Ya cerca del nacimiento existirán alrededor de 200 millones de folículos primordiales. La cuestión es que algunos van a lograr desarrollarse y otros se van a atreciar, que es sinónimo de degenerarse. Tenemos de vuelta aquí un gráfico de un folículo primordial y vamos analizando cómo se desarrollan. Primero, estas células epiteliales planas van a aumentar su contenido, adquiriendo entonces una forma cúbica. Entonces reciben el nombre de folículo primario unilaminar. Y si necesito especificar que este es unilaminar, es porque en su desarrollo van a tener más capas aún, recibiendo el nombre de folículo primario multilaminar. Aquí ya podemos apreciar una estructura que está aquí graficada de rojo, que es la zona pelúcida, que es una cubierta glucoproteica que se forma como producto de las secreciones de estas células cúbicas. Algo característico de las siguientes etapas es la aparición de esta cavidad denominada antrofolicular. El libro de fisiología de Guyton dice que las células cúbicas van a secretar un líquido rico en estrógenos que se va a acumular, mientras que el libro de embriología de Langman dice que el líquido del exterior se infiltra al interior del folículo. Esta etapa es denominada folículo en etapa antral, mientras que la siguiente y última va a recibir la denominación de folículo vesicular maduro o de Graf. En esta etapa el antro crece hasta ocupar esta enorme superficie en el folículo. Además, las células cúbicas adquieren esta disposición llamando la atención aquellas que están rodeando al ovocito primario, que van a recibir el nombre de cúmulo oóforo. A lo largo de este proceso, podemos observar cómo el tejido conectivo del ovario se organiza para dar como resultado una estructura a la cual denominamos teca. Va a tener una parte externa, que es su cubierta, y una parte interna, la cual va a tener funciones secretoras. De esto vamos a hablar más adelante. A partir de la pubertad, de 15 a 20 folículos van a recibir señales hormonales, específicamente la FSH, para que comiencen a desarrollarse. Sin embargo, de todos estos, solamente uno llega a convertirse en un folículo de Graf. El resto de ellos se va a atreciar. Unos pocos días antes de que se dé la ovulación, el folículo de Graf crece tanto que macroscópicamente se vuelve visible un bulto al cual denominamos estigma. Eventualmente, el día de la ovulación, este bulto se va a romper, liberando al óvulo, el cual va a incluir el ovocito junto con estas células cúbicas que la rodeaban. Recuerdan que mencioné el cúmulo óforo. Bueno, una vez se da la ovulación, adquieren esta disposición en forma de corona y por eso se la denomina corona radiada. Dentro del ovario se mantienen las estructuras de la teca y de las células de la granulosa. Juntas van a formar el cuerpo lúteo, gracias a la acción de la hormona luteinizante. Las funciones del cuerpo lúteo básicamente son secretar hormonas, estrógenos y progesterona. Si no se da la fecundación, el cuerpo lúteo simplemente se degenera convirtiéndose en el cuerpo albicans.
Resulta un tanto complejo encontrar un orden específico para describir el ciclo menstrual, ya que suceden varias cosas a la vez. Para comprenderlo mejor, vamos a dividirlo en un ciclo menstrual ovárico y un ciclo menstrual endometrial. Lo que he estado explicando ha sido básicamente el ciclo menstrual ovárico. Vamos a tener la fase folicular, que hace referencia al desarrollo de los folículos, una fase de ovulación y una fase lútea que hace referencia a la formación del cuerpo lúteo. Algo de lo que aún no hablo es cómo continúa el ciclo celular de las ovogonias. Recordemos que éstas se interrumpen en la profase 1, recibiendo el nombre de ovocito primario. Alrededor del día 14 del ciclo menstrual, con el pico de hormona luteinizante, estas señales hormonales hacen que se continúe el ciclo, hacen que se termine la primera meiosis, dando como resultado a un ovocito secundario que se lleva la mayor parte de los nutrientes y citoplasma y a otra célula que va a estar pobre en estos, a la cual vamos a denominar el primer cuerpo polar. Este ovocito secundario va a continuar el ciclo, pero se va a detener otra vez, va a quedarse en la metafase de la meiosis 2. La única forma de que se complete el ciclo es que el ovocito secundario sea fecundado. Tenemos ahora el ciclo menstrual endometrial, el cual va a estar compuesto de las fases menstrual, proliferativa y secretora. Para la fase proliferativa, vamos a tener que los estrógenos actúan estimulando el crecimiento de un nuevo endometrio funcional y también de glándulas. En la fase secretora, actúa la progesterona, haciendo que las glándulas que se han desarrollado secreten sustancias nutritivas para el cigoto y de esta manera mantengan el embarazo. Podemos razonar entonces que estrógenos y progesterona se mantienen constantemente actuando para que se mantengan nutridas estas capas del endometrio. Al final del ciclo, la acción de estas hormonas baja, entonces ya no se puede mantener nutrido el endometrio. Como consecuencia, hay necrosis del endometrio y este endometrio se va a desprender, produciendo el sangrado típico de la fase menstrual. Hablemos de la secreción del cuerpo lúteo. Recordemos que este está compuesto por las capas de la teca y de la granulosa. Aquí en la teca interna se va a dar la síntesis de hormonas masculinas, es decir, de andrógenos. Ya sabemos que esto sucede a partir de colesterol, teniendo como mediador a la pregnenolona. Esto es curioso. Si se forman hormonas masculinas, ¿cómo podemos decir que se secretan hormonas femeninas? Estas hormonas tienen que hacer un viaje, van a atravesar la membrana basal, llegando a las células de la granulosa, donde existe la hormona aromatasa, capaz de convertir hormonas masculinas en hormonas femeninas, en un proceso conocido como aromatización. Echemos un vistazo a las funciones de los estrógenos. El efecto que va a tener sobre el útero y órganos sexuales femeninos es estimular el crecimiento de estos. A nivel externo va a estimular el depósito de grasa, principalmente en zonas como por ejemplo el monte de Venus y los labios mayores. Los estrógenos hacen que el epitelio vaginal pase de ser cúbico a plano. Esto debido a que este epitelio va a ser más resistente tanto a traumatismos como a infecciones. Sobre las mamas, va a participar en el desarrollo de estas, va a permitir que se desarrollen los conductos mamarios, ciertas partes del estroma mamario, pero no va a ser suficiente para todo el desarrollo de las mamas, ya que es necesaria también la acción de progesterona y de prolactina. Sobre el esqueleto va a tener funciones similares a la testosterona, es decir, hará que el hueso crezca, pero va a estimular la osificación del cartílago de crecimiento. Es común que si las niñas comienzan su pubertad un poco antes que el varón, durante esta etapa tengan tendencia a ser más altas. Sin embargo, esto deja de ser así una vez se ha osificado su cartílago de crecimiento. Los estrógenos harán que se acumulen proteínas. Esto se debe a que se necesita de un equilibrio nitrogenado positivo para llevar a cabo la primera función que mencioné, que es la de crecimiento de estos órganos sexuales. Sobre el metabolismo corporal también va a estimular un cierto aumento, no va a tener efectos sobre la distribución del pelo, aquí más bien participan los andrógenos que se producen en la corteza suprarrenal, estimulando el crecimiento de pelo en la región axilar y en la región púbica. Y los estrógenos también harán que la piel de la mujer sea más tersa. Los estrógenos también tienen efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico debido a que estimulan la retención de sodio. Respecto a las funciones de la progesterona, vamos a tener que tienen efectos en el desarrollo de las mamas, además de tener efectos sobre las secreciones uterinas.
Para comprender mejor esta hormona, vamos a atender a su etimología. Pro significa a favor de, y congesterona hace referencia a la gestación. Las funciones de esta hormona están dedicadas a mantener la gestación, es decir, el embarazo. Ya sabemos que las mamas son necesarias para la lactancia y de estas secreciones uterinas hablé anteriormente diciendo que eran necesarias para mantener y nutrir el cigoto una vez implantado. Además de esto, la progesterona va a estimular la secreción de un fluido vaginal más espeso que va a dificultar el paso de los espermatozoides. Esto porque se supone que ya ha habido una implantación de un cigoto. El caso contrario lo tenemos con los estrógenos que van a estimular la secreción de un fluido vaginal muchísimo menos viscoso que va a facilitar el paso de los espermatozoides. Porque cuando se secretan en mayor medida, se supone que aún no se ha dado la fecundación. Y bueno, con esto me despido, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta aquí.